Está aquí David Páramo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Si vemos lo que pasó hoy en los mercados bursátiles, podríamos empezar a ver algunos indicios preocupantes. Hoy las bolsas en Estados Unidos cayeron y cayeron fuerte. ¿Qué es lo que está pasando? Que yo considero que estamos razonablemente cerca de una crisis financiera global que podría en el extremo tener no el origen, sino consecuencias similares a las de 2009. ¿Qué elementos estás viendo? Veo las guerras comerciales. De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, estas guerras podrían afectar al 17% del comercio mundial y podrían, si se da una guerra total con todas las amenazas que se han hecho, tener un impacto en el PIB promedio del mundo de 1.9%. Es decir, restarle al promedio global del PIB. Casi 2%. Es una crisis, o sea, eso es una crisis. Yo considero, hay algunos otros analistas que dicen que no se van a cumplir todas las amenazas, que no se llegaría a todos los niveles, pero hay señales todo el tiempo, permanentemente, de guerras comerciales. Hoy Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, les advierte otra vez a los chinos que no anden devaluando su moneda para tener competitividad en la reunión del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué está pasando? Que las guerras comerciales se van a dar. Ese es un hecho y lo tenemos que tener como muy claro. Por graves o no graves que sean, México más o menos tuvo una buena posición con Estados Unidos, y se cerró en bloque, pero vienen las guerras comerciales y veremos, por lo menos hay 6 frentes abiertos, veremos claramente. Porque Estados Unidos de repente se pelea con China, pero también se pelea con Japón. Entonces de repente se pelea con Alemania, pero también se pelea con Irán. O sea, como que los vas escogiendo a los que podrían ser enemigos o distantes, se pelea con los dos. Y luego está el tema del Brexit, ¿no? Luego, por el otro lado, está el tema, está no solo el tema del Brexit, está el tema del proteccionismo, que es otro de los factores que yo veo. Está el Brexit, que podría acabar el 17, o sea, la próxima semana podríamos estar viendo ya la definición del Brexit. Pero también estamos viendo el resurgimiento de amenazas en Europa. El que populistas de izquierda, extrema izquierda y extrema derecha hayan llegado al gobierno de Italia demuestra que, además, siempre tengo razón cuando digo que no hay políticas económicas de izquierda y de derecha. Hay equivocadas y correctas. Y esto en Italia te demuestra, son los de extrema izquierda y los de extrema derecha, que piensan las mismas tonterías en materia económica. Deciden que van a tener un déficit del 2.6% y esa película ya la vimos. Es una película que vimos hace unos años y ahorita la vas a recordar. Y la Unión Europea le dice, oiga, no pueden tener un déficit del 2.6% del Producto Interno Bruto porque las reglas de la Unión dicen que no se puede superar el 2%. ¿Te acuerdas de Grecia? Grecia decía lo mismo. Cuando llegaron los populistas al gobierno griego, decían, vamos a tener más déficit y si no nos salimos de la Unión Europea. Y hasta llegaron a los ridículos de pedirle a Alemania que le pagara daños por la Segunda Guerra Mundial, que Angela Merkel les contestó, sí, ya se los pagamos. O sea, primero, esa reclamación no tiene sentido, pero además ya la pagamos y les demostró que ya se había pagado aquello a Grecia. Entonces, ese es otro factor, que estamos viendo que va a haber cerrazón en el comercio y que pues va a haber crisis. Otro factor es la deuda de los países es muy alta en promedio. El único país de la OCDE que ha disminuido su deuda como porcentaje del PIB ha sido México. En 2013 los países miembros de la OCDE dijeron, oye, estamos muy endeudados, sí, las tasas de interés están muy bajas, en Japón llegaron a tener tasas negativas, en Estados Unidos estaba entre el 0 y el 0.25. Entonces, cuando es tan barato la deuda, pues es atractivo endeudarse. Alguna vez platicando con José Ángel Gurría, que le decían el ángel de la dependencia, él contrató, el hoy director de la OCDE, él contrató prácticamente toda la deuda en la década de los 70s y luego la renegoció en los 80s. Y él decía, a ver, no tomar deuda en los 70s, que los países árabes estaban prestando casi sin intereses, era un error. Quedarte endeudado cuando las tasas subieron era un error. De ahí esa declaración de Donald Trump que le dice a la Fed, oye, está subiendo demasiado rápido las tasas. Mucha deuda, cuando hay mucha deuda empiezan a subir las tasas, pues la deuda brinca. Y es lo que está pasando. No tiene en su mandato, a pesar del mandato dual de la Fed, que por cierto no es dual, es triple, pero ellos dicen que es dual. A pesar de su mandato, ellos tienen como
principal objetivo disminuir la inflación. Hoy uno de los presidentes, los 16 presidentes de la Reserva, del sistema de la Reserva Federal, dijo, y vamos a seguir, tenemos espacio para seguirla subiendo, ¿eh? Mientras la inflación esté creciendo y los precios al productor tienen el aumento más grande de los últimos meses. Entonces, todas estas cosas las juntas. Sí, te iba a decir que antes los países emergentes encontraban dinero barato, ¿no? Se acabó el dinero barato. Se acabó el dinero barato. Hoy ya no hay dinero barato. Sí. Se va a volver más caro. El precio del petróleo está subiendo, entonces va a encarecer las deudas. O sea, estamos viendo un entorno bastante complicado, ¿eh? O sea, por donde lo tomes, el entorno está complicado. Y no es momento de locuras, ¿eh? Y piensa en los emergentes, o sea, piensa en los mercados emergentes. Hoy los emergentes están preocupados con Turquía, están preocupados con Grecia, están preocupados, muy preocupados con Brasil. Y Argentina. Están preocupados con Argentina, pero en un momento cuando hay estas corridas, se magnifican las cosas. Yo terminaría con eso. Si la decisión del presidente electo López Obrador es irse por Santa Lucía, hay que recordar que hay 6,000 millones de dólares colocados en los mercados internacionales, más una fibra E de 30,000 millones. Y a lo mejor, como dijo Fitch y Standard & Poor's, los mercados lo van a tomar muy a mal. Y en un entorno donde todo el mundo está buscando pretextos para una caída, sería ponernos en una posición verdaderamente débil. Ojalá que lo tengan considerado. David, gracias. Nos vemos mañana, Pascal. Que te vaya muy bien. Gracias.